le pregunto a Jauregui, que es nuestro especialista en jubilaciones. ¿Qué piensa usted de esta propuesta de Milei con respecto a los jubilados? Y si los cambios que está contando Pablo, que está proponiendo o analizando la oposición para negociar con Milei, son un poco mejor para los jubilados. Sí, el tema de la movilidad es un tema central y probablemente es el tema más importante de la producción argentina. En el proyecto, el artículo 166, se suspende la fórmula, no se suspende toda la ley, sino solo la fórmula, con lo cual en marzo no habría números para calcular cuánto tendría que ser el aumento trimestral. Pero a renglón seguido se dice que se faculta al Poder Ejecutivo para que otorgue aumentos discrecionales, dándole prioridad a aquellas personas de menores ingresos. Eso es lo que dice el proyecto. Sí. Hay muchas variantes, digamos, ¿no? En este momento, la ley que está vigente otorgaría en marzo un aumento que seguramente va a estar alejado de la inflación. Pero cuando vemos los números de la inflación, los números que hablaba aquel compañero del precio mayorista, que ya tenemos el 25, si en enero tenemos otro 25 y en febrero tenemos otro 25, por lo menos el aumento que habría que dar en marzo tendría que estar en el orden del 100% si no queremos perder frente a la inflación. Ese es un aumento muy grande, por eso que hay que ver, una cosa es lo que se dice, ¿no? Y otra cosa es después lo que se hace. Cuando uno lo escucha a Caputo, dice que él va a superar la deficiencia que tiene la movilidad actual. Pero a mí me gustaría saber, o lo vamos a saber tarde o temprano, qué va a pasar en marzo. Porque ahí se va a ver si realmente se acompaña la inflación o se queda rezagado frente a la inflación. Ya volvemos con vos, Carlos, nos vamos a meter a hablar sobre este achatamiento y la relación entre salarios y jubilaciones, también el consultorio de los jubilados. Pero tenemos Jauregui, que es abogado previsional, les va a responder sus preguntas que nos han mandado al consultorio, pero nos prometió explicarnos un poco este achatamiento que hay entre las jubilaciones y los salarios, Guillermo. Sí, bueno, justamente cuando comentábamos recién el proyecto, el mismo proyecto incluye la idea de dar aumentos a los que menos ganan. Cuando esto se hace en forma reiterada, se va produciendo un achatamiento en los niveles superiores. Por ejemplo, si entre nosotros cuatro tenemos distintos niveles de ingreso, que podría ser 1, 2, 3, 4, y repentinamente en el canal deciden duplicar el ingreso del que está en el menor nivel, la pirámide se achica y todos los que estaban ganando tantas veces mínimo pasan a ganar menos. Eso que estamos viendo es un gráfico que vos hiciste que explica esto. A ver en ese caso, el gráfico ese lo que muestra es la pérdida que han experimentado los trabajadores con relación a la inflación en los últimos 2 años. Perdieron el 30%. Sí. Los jubilados que no están en la mínima, que ganan más que el mínimo, con relación a la inflación perdieron el 60%. Es decir, que en ese gráfico lo que se muestra es el panorama general que ocurre entre la inflación, los salarios de los trabajadores y los aumentos de los jubilados que ganan más que el mínimo. Hay otras 2 placas que la podemos ver. Sí, a ver, ahí las ponemos, pero mientras tanto anda contándome que... Bueno, el fenómeno que ocurre en nuestro país desde hace mucho tiempo es que se pretende que el mínimo no pierda frente a la inflación. Es decir, ahí se ve, el mínimo va siguiendo el paso de la inflación y por eso el gobierno trata de defender eso como algo positivo. Pero ¿qué ocurre? Eso ocurre con el mínimo. No ocurre con el resto de los jubilados. Entonces, en la siguiente placa, ustedes van a ver, ahí está. Esa es la discrepancia que hay entre el aumento del mínimo que sigue el costo de vida y el aumento del resto de los jubilados que no tienen bonos y en consecuencia su porcentaje de mejoría o de incremento es menor. A ver, pero igualmente ambas curvas son curvas de la miseria, porque digo, el salario mínimo también, QEPD, digamos, o sea, los trabajadores tenemos salarios de la miseria también, o sea que son curvas que muestran cosas muy tristes, más allá de la diferencia que estás explicando. Claro.
todo es muy triste en este tema, pero hay cuestiones que por ahí los jubilados no perciben, porque el achatamiento se va produciendo de a poco. Este mismo proyecto de ley consagra el achatamiento como un principio que va a continuar en los aumentos discrecionales. Porque si vos en marzo decidís darle X dinero al mínimo y le das mucho menos al resto, todo ese resto se va a perjudicar. Y esto la gente no se lo banca, porque hay una norma dentro de la ley de movilidad que prohíbe que se aumente el mínimo más que el resto de los jubilados. Los jubilados van a ir a golpearle la puerta a los jueces y vamos a tener miles de demandas. Guillermo, tenemos preguntas de la gente para vos. No. Como siempre le decimos a los jubilados que si no llegamos hoy a responder todo, mañana seguimos. Sí. Guillermo Jauregui acá le responde a Carlos de Almagro, que pregunta: cobro una pensión de mi esposo de 500.000 pesos y ahora me jubilé con 30 años de aporte. Pero al ir a cobrar mi primera jubilación en el recibo me figura descuento acumulado beneficio. ¿Qué significa? Bueno, hay un tope de jubilación cuando hay dos prestaciones que anda alrededor de 700.000 pesos. Cuando una persona tiene, en este caso, una pensión y además tiene su propia jubilación, se suman las dos prestaciones. Y si pasa de 700.000 pesos, la ANSES lo que hace es lo limita. Por eso que viene como una especie de descuento. No puede pasar de 700.000. Cuando este sistema, esta quita, supera el 15% de lo que a la persona le corresponde, la persona puede ganar este asunto en la justicia. Vamos a poner un ejemplo: 500.000 pesos. Vamos a poner que tuviera otra jubilación de 500.000 pesos, sería 1.000.000. Como 1.000.000, la quita de 1.000.000 con relación a 700 es más del 15%, entonces puede ir a reclamar que le paguen el 1.000.000 completo. Pero la ANSES, digamos, la ANSES no va a reconocer esta doctrina judicial, sino que la ANSES simplemente lo limita a 700. Bien, otra pregunta más. Luis de Palermo, en este caso, dice: hace 2 años que gané un juicio para aumento de pensión y todavía no lo pude cobrar. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tiene que recurrir a su abogado. Hay un juicio de reajuste por su pensión. Los juicios normalmente duran más de 2 años. Lo puede seguir por PJN, puede ver el movimiento de ese expediente. Tiene que hablar con su abogado para que le explique cuál es la situación. Pero digamos que en 2 años son muy pocas las sentencias que salen. De manera que le aconsejaría o que consulte a su abogado o que vea a otro abogado y que por PJN haga el seguimiento de si está la demanda presentada, si se mueve, si no se mueve, etc. Bien, otra pregunta más. Silvia de Villaluro. Tengo 60 años de edad y tengo aportes por más de 30 años, pero soy uruguaya y ANSES me niega la jubilación. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en el caso de los extranjeros, el tiempo que se toma es el tiempo de ingreso al país hasta ahora. Si la persona tiene 30 años de aportes y tiene 60 años de edad, está en condiciones de jubilarse y no veo por qué le dicen que no. Porque por el hecho de que sea uruguaya no le pueden negar una jubilación. Con Uruguay además se pueden completar servicios. Una persona puede sumar servicios en Uruguay, más los argentinos, y si llega a los 30 años se le da la jubilación en la Argentina pro rata y otra parte de la jubilación en Uruguay. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por venir y gracias a todos los que nos mandan preguntas.